para mí Hit fue un regalazo, fue también un proceso lleno de altibajos porque, bueno, todo el proceso de casting fue maravilloso, pero claro, yo qué sé, hice una primera prueba y yo no... Bueno, salí muy descontenta, pensé que no me iban a volver a llamar, entonces ya lo di como por perdido y también hubo un previo de preparármelo muchísimo porque a mí esta serie me encantaba y me encanta. Entonces había esta ilusión del principio súper grande y de repente, pues después de la primera fase se bajó totalmente. Luego me llamaron para la siguiente fase y fue como... salí con muy buenas sensaciones. Me trataron muy bien y la verdad es que disfruté mucho del proceso de casting y tenía bastante esperanza. Y luego de repente un día me dijeron que no estaba dentro. Entonces fue un golpe y dije, jo, macho, qué mal, qué mal, qué mal. Además los procesos de casting son largos, ¿sabes? Entonces estás 3 meses ahí como, ¡fua! ¿Estoy dentro, no estoy dentro? Un poco rollo en ese sentido. Y nada, me dijeron que no. Bueno, fue un palo muy grande, pero seguí un poco con mi vida y recuerdo que hubo un momento en el que yo estaba como a punto de irme a Santander y habíamos terminado las clases y estaba justo pasando 2 días en casa de una amiga y me llama mi repre y me dice que se ha caído la primera chica y que hay bastante posibilidad de que me llamen para hacer la serie. Digo, ¿qué dices? Vamos a tope. Digo, wow, increíble. Y me dijo, bueno, mañana sabrás algo, no sé qué. Yo con mi amiga diciéndole, tía, no me lo puedo creer, es increíble. Y claro, yo con muchísima ilusión. Bueno, pues al día siguiente que me iba ya para mi casa de Santander, estoy en la parada del bus, me llama mi repre y me dice que no me han cogido. Digo, jolines. Digo, por favor. Una de Carlos, otra de Arena. No, fatal. Digo, no me lo puedo creer, o sea, ¿qué es esto? Me fui a mi casa llorando. Digo, qué horror, por favor, ¿por qué me llamas y me dices que me van a coger? O sea, que probablemente me vayan a coger y de repente me dices esto, no. Entonces, nada, me fui a mi casa, bueno, seguí con mi vida y recuerdo que hubo un momento en el que me llegó un curro de animadora, que la verdad es que fue un curro bastante complicado porque, bueno, me avisaron de un día para otro, era como... o sea, me vendieron que era como un proceso muy fácil y de repente me pasaron como 3 documentos de 50 páginas cada uno que me tenía que preparar para el día siguiente y no era nada sencillo. Entonces yo recuerdo la noche siguiente que me estaban llevando mis padres a este curro porque encima estaba bastante lejos de casa y yo agobiadísima con el tema, digo, jo, qué horror. De repente me llamó mi repre que era un viernes a las 10:30 de la noche, digo, pero ¿por qué me está llamando mi repre un viernes a las 10:30 de la noche? Y me dice, Carlota, ¿estás sentada? Digo, sí, y me dice, ¡que te han cogido en la serie! No sé qué. Digo, ¿qué dices? Y bueno, increíble. Me dijo que había habido otro problema con la segunda chica y nada, y que estaba dentro, que el lunes tenía que estar en Madrid, que el lunes empezaban a rodar. O sea, un poco locura, ¿no? Entonces, bueno, bastante, o sea, por lo menos el proceso de casting, bastante lleno de altibajos. Y luego fue un proceso como, bueno, que tuve que crear el personaje y adaptarme de forma muy rápida, ¿no? Porque, pues eso, me llamaron un viernes, me tuve que leer todos los guiones, que eran como, creo que eran 8 librillos bastante gordos. El lunes llegaba para hacerme la prueba de vestuario, martes y miércoles 2 ensayos con Joaquín, que es el creador de la serie, y nada, y el viernes o así ya empezaba a rodar, y el martes me contaron que yo tenía que hacer de Canarias, ¿sabes? Entonces un poco locura, pero muy guay, ya dentro del proceso increíble, como, me tocó un equipo muy bonito y muy a gusto, muy a gusto. Qué guay. Desde que empezó esa primera llamada de Hit hasta que terminaste la serie, ¿qué sacas como aprendizaje? Porque supongo que tú venías de actuar de una determinada manera o de concebir la interpretación de una manera, y supongo que cuando tú terminas esa primera etapa de rodar la serie, sales, vuelves a tu casa, y ¿cuáles son los
los aprendizajes que conseguiste durante todo ese proceso? Pues a nivel interpretativo yo creo que me ayudó mucho a mejorar en la escucha, porque es una serie muy coral y es verdad que tenías que estar a muchos estímulos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que me ayudó a mejorar mi capacidad de resolución y a saber adaptarme a una producción de televisión, que no tenía ni idea de cómo era. Ya te digo, en la escuela pues estás ahí de forma, o sea, como formativa, ¿no? Pero nunca te hablan del mundo laboral, o muy pocas veces, entonces yo no tenía ni idea y me pillaron muchas cosas como de sorpresa, ¿sabes? Yo no sabía que, por ejemplo, en esta producción teníamos que rodar 13 secuencias al día, que es muchísimo, ¿sabes? Entonces no había casi intentos y tenías que estar y a veces era como tú te ibas a casa pensando, jo, he hecho una secuencia de mierda, ¿sabes? Yeah. Y no he tenido más que un intento, ¿sabes? Pero sí, bueno, eso me ha dado la serie sobre todo. Qué bueno. En teatro, tú sigues haciendo esta parte de teatro. ¿Cómo te ha afectado de alguna manera el hecho de haber hecho HIT a la interpretación de teatro? ¿Te ha ayudado en algo? Yo creo que no, pero te digo por qué. Porque para mí, en mi experiencia personal, me ha ayudado más el teatro hacia el cine que el cine hacia el teatro. Pero yo creo que tiene que ver con las técnicas de formación, ¿sabes? Sí, porque yo había trabajado sobre todo en cine desde un plano mucho más superficial, desde la forma, ¿sabes? Y en teatro es verdad que ahondé mucho más el fondo y a partir de herramientas ya como que ibas encauzando, ¿no? Ibas dándole una forma. Entonces para mí ha sido al revés. No por desmerecer a HIT, sino porque, bueno... Sí, te entiendo totalmente. ¿Qué sacarías de trabajar para plataformas de streaming? Porque la serie está en Amazon, Disney+, Max, Movistar y RTV. ¿Qué sacas de... bueno, pues no sé, ¿has aprendido algo con el tema de los ritmos o la forma en la que se graba en un set de rodaje versus en una escuela normal o incluso en la universidad? ¿Te has encontrado con algo nuevo que digas, ah, en la escuela o en la universidad no se grababa así? Sí, bueno, a ver, en la escuela, que está como sobre todo enfocada al teatro, al final estás como, bueno, en el escenario, ¿no? Que tú lo puedes adornar y demás, pero es cierto que claro, el cine ya te da como un escenario súper real. Entonces, bueno, además el pro de HIT es que rodábamos como casi siempre en las mismas localizaciones, entonces había algo de que las conocíamos mucho y sabíamos por dónde tirar, ¿no? Salvo secuencias concretas. Bueno, a ver, aprendes a también gestionar todo el tema de las interrupciones, ¿no? Cuando grabas, porque claro, me había formado en cine, pero haces una escena y ya está, ¿no? Pero de repente tienes que grabar muchas escenas seguidas que igual no tienen que ver. O sea, yo qué sé, yo me acuerdo que rodábamos, imagínate, en un día una secuencia del capítulo 3, luego 3 del 7, 1 del 1, entonces era bastante salteado. Eso también te da como una capacidad, sí, como sobre todo para adaptarte, ¿no? Y eso, que a pesar de que los escenarios sean como más reales, que eso es súper positivo, sí que es verdad que tienes que saber hacer esto porque, o sea, como desconectar y volverte a conectar en el momento de la acción. ¿Qué tal la relación con el apartado más el director y demás? Esa gente que está ahí moviendo los hilos, ayudando y haciendo que todo funcione. ¿Cómo te relacionaste con el director? Pues muy bien, ya te digo, creo que he tenido mucha suerte con esta producción, como que la gente en general era súper maja y súper cuidadosa con todo. No sé, o sea, realmente, bueno, había 3 directores, cada director tenía 2 capítulos, salvo Joaquín que tenía 3, y mi director, bueno, el director de mi capítulo era Joaquín, pero como he tenido bastante contacto con todos y la verdad es que han sido increíbles. Hay como, o sea, siempre que pienso en ellos se me viene como una palabra concreta de cada uno. Por ejemplo, a Samantha
se me viene la palabra familia porque te trataba como si fuese tu madre, pero en plan positivo de, wow, me siento muy cuidada por esta persona y me quiere y la quiero, esto es muy guay. Luego Luis se me viene como que es una persona que se acuerda de ti y que te tiene en cuenta, ¿no? Que no siempre pasa y eso es muy guay también. Y Joaquín, Joaquín también se me viene a la cabeza como sabiduría. Joaquín sabe muy bien dirigir actores y eso es muy positivo porque es cierto que no siempre pasa, ¿no? Yo veo últimamente como que hay mucha predilección por el detrás de cámaras, pero no tanto por el trato hacia los actores. Ya. ¿Crees que esa parte se tiene que trabajar mucho? Muchísimo, muchísimo. O sea, hay gente que lo hace increíble, pero creo que hay otra gente que no lo valora tanto y es fundamental. Quiero pasar a la parte de interpretación, las técnicas, métodos, tu metodología. ¿Cómo empezaste hace muchísimos años con el cine y cómo esa metodología ha ido fluctuando? ¿Has cambiado, has pivotado, has vuelto a otras técnicas? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué técnicas has vivido tú? Pues cuando empecé con el cine, ya te digo, empecé mucho desde la forma, que creía que era mi técnica y luego me di cuenta de que no. Luego en la escuela vi bastantes técnicas, ¿no? Vi como muchos métodos, método Chekhov, método Stanislavski, método de Declan-Donnellan, que de Declan-Donnellan sí que recojo muchas cosas, el tema de las dianas me interesa un montón y me sirve. De Chekhov también recojo mucho la irradiación, también he visto Susan Batson. Bueno, sí, he ido probando y sobre todo cogiendo lo que a mí más me interesaba y me servía como persona individual de cada método. Ya te digo, ahora como en el día de hoy, lo de las dianas me sirve, lo de la irradiación también. Estoy también con una cosa que se llama, que lo aprendí en el último año de carrera, que se llama como ETI, que es como la estructura técnica interpretativa, que es como trabajar un poco desde lo técnico, que de repente parece muy inorgánico, pero en base a repetirlo se vuelve orgánico. Vale. Era un método que a mí al principio no me gustaba nada. Luego para ciertas cosas me ha servido mucho. También a la hora de crear, mucho. Y también mi método ahora mismo esencial es el de la neurociencia aplicada a la técnica del intérprete. Vale, vamos a ir, como te voy a preguntar primero por las dianas, luego la irradiación y ahora esto, lo que tú acabas de decir. ¿Qué son las dianas? Pues las dianas, vale, o sea, las dianas son un concepto en realidad muy amplio. A mí las dianas, o sea, cuando yo te hablo de dianas, me voy a ser consciente de que no todo es en los ojos del otro, sino, que también, sino en el espacio, en si yo de repente estoy pensando, igual estoy en un punto concreto, o me acuerdo de X cosa y estoy en otro, y lo relaciono mucho con la imaginación. Las dianas la verdad es que me lo he llevado bastante a mi territorio. Yo creo que, hay mucho más de dianas, ¿no? Pero sí que Declan lo desarrolla bastante y yo me he quedado sobre todo con esto. Sí, tema irradiación, a mí me sirve mucho para cómo estar presente a nivel corporal, ya sea en escena o delante de una cámara, porque no es lo mismo estar así, ¿sabes? que estar así. Y aunque estés así, sí que tiene que haber algo, es como algo muy visual, ¿no? Algo como de que se proyecta una fuerza y al espectador le engancha. Total. Sí, es muy guay porque se nota mucho y cuando lo ves te llama mucho la atención. Entonces eso sí que me mola mucho trabajarlo. ¿Y eso? La última que has mencionado antes. He mencionado las ETIs, que ya te he contado, y la neurociencia.
Pues la neurociencia es... Claro, la neurociencia aplicada a la técnica del intérprete se fija como en la individualidad de cada persona, y que eso es lo que más me gusta de la técnica, porque yo qué sé, pruebas muchos métodos, pero al final cada persona es un mundo y a una persona le puede valer X y a otra cosa. Pero la neurociencia apuesta por investigar, entre comillas, en la individualidad de cada persona, y a partir de ahí también como ver lo que a esa persona le bloquea y desarrollarlo. Aparte de que también te da como herramientas generales para que tú en escena estés en lo que tienes que estar, estés más presente, también como a la hora de analizar una escena, ¿no? Como la neurociencia está un poco ligada a cómo funciona el cerebro humano, también ha estudiado mucho como procesos de comportamiento y este tipo de cosas, entonces también para analizarte te sirve bastante. Qué bueno. ¿Qué talleres o formaciones destacas de tu proceso desde cuando empezaste hasta aquí? ¿Has hecho alguna formación complementaria en la que te hayas ido a Madrid, te hayas ido a otros lugares de España o incluso del mundo? ¿Cuáles te han marcado más? Pues a ver qué piense. Las que más me han marcado sé que han sido en relación al teatro. Pues claro, es que todo depende también del docente que lo haya impartido o de la propia técnica. Por ejemplo, me acuerdo que a mí, por ejemplo, no me gustaba nada el verso, y recuerdo hacer un taller intensivo a partir de la escuela con un antiguo alumno, Alfredo Noval, y él era un tío como tan majo y tan agradable y tan profesional que de repente nos enseñaba formas de entender el verso desde la máxima cotidianidad y desde lo que nos pasa en el día a día. Entonces a mí me ayudó mucho a disfrutarlo y a encontrar herramientas para poder abordarlo. Luego, no sé, hace poco he hecho un taller con Ricardo Iniesta que hablaba un poco sobre la poética del actor en escena, pero sobre todo me dio como el dominio de la palabra, ¿no? Como que él trabaja mucho la palabra y nos dio como una serie de herramientas que, bueno, pues fue en un proceso muy corto, pero igual a trabajarlas con el tiempo y nada, son herramientas como para que tú seas mucho más consciente de cómo estás diciendo las cosas, de qué acentuar, qué no, cómo cae la palabra, cómo sube, etc. ¿Qué diferencias has encontrado en cuanto a la técnica que utilizas en teatro versus la de cine? ¿Qué es lo que dirías tú? ¿Qué es lo que aquí me sirve en cine, aquí me sirve en teatro? O porque supongo que no te sirva lo mismo. Quiero decir, por ejemplo, en cine me sirve estar más en el presente y utilizar Chekhov, por ejemplo, o lo que sea. En teatro me sirve quizá más la imaginería, no estar tanto quizá como Meissner, ¿no? Como estás recibiendo lo del otro. No sé, ¿tienes esa diferenciación o no? Pues, a ver, mi técnica, o sea, la técnica que yo tengo la he aprendido en teatro y la adapto a cine. O sea, realmente es básicamente la misma. Lo que pasa que en cine, pues el código es diferente, ¿no? Entonces también te amoldas. Pero es verdad que a nivel trabajo igual en teatro que en cine. O sea, todo el tema de calentar el cuerpo, ¿sabes? También del análisis. Ahora estoy empezando, bueno, el chico con el que voy a trabajar en Perú, que se llama Walter, me ha enseñado como una estructura de análisis de las escenas cinematográficas que me apetece mucho probar en teatro, porque claro, la he probado en cine y solo la he utilizado en cine, pero quiero ver si funciona en teatro. Pero sí, no, realmente la técnica que uso es básicamente la misma. Sí, solo que adaptándome al código. Qué bueno. Sobre los cortometrajes en los que participaste, El grito y el nudo, Sí. Coméntanos un poco
¿Cómo salió esos 2 cortometrajes y qué es lo que aprendiste? O, bueno, un poco la experiencia. Pues El Grito realmente salió, para mí el Grito lo recuerdo como una quedada, entre comillas, de amigos, porque a mí me llamaron Álvaro y Mario y me dijeron: oye Carlota, nos han dejado la cámara para este finde porque tenemos, bueno, la hemos alquilado para este finde porque tenemos un rodaje el sábado y nos va a sobrar el domingo. ¿Te apetece grabar algo durante el día como por utilizarla, sabes? Y no dejarla en un cajón. Y digo, pues sí, pues sí, a tope, a tope. Y nada, usamos el guión un guión que tenía Álvaro que había hecho hace un tiempo. Y bueno, estuvimos rodando como desde el amanecer hasta el atardecer, estuvimos ahí como 12 horitas a tope, salió de forma súper improvisada, pero muy guay, como sobre todo también allí súper cómoda, pero también como luego viendo el resultado dije, jo, qué chulo, ¿no? Porque esto de repente ha salido como de forma improvisada y ha quedado algo muy chulo, entonces muy guay. Y Nudo también muy guay. Yo tenía muchas ganas de currar con el director, Herminio, y sobre todo me quedo con también conocer a un equipo de cine de Valladolid, porque había rodado con gente de Cantabria y de Madrid, pero no de Valladolid. Y parece una tontería, pero igual también conoces a la gente de ahí, ves qué onda, ¿sabes?